salvación a la raza humana. Lo que quiero que notemos es que los profetas que profetizaron tenían el Espíritu de Cristo, es decir, tenían el Espíritu Santo. Por esa razón es que en Apocalipsis 19 y el versículo 10, al testimonio de Jesucristo se le llama el Espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía a los profetas para que ellos puedan anunciar lo que va a venir. Es el Espíritu de profecía porque la profecía es uno de los dones que concede el Espíritu Santo. Notemos también Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Zacarías el capítulo 7 y el versículo 12. Estamos estudiando qué significa la expresión Espíritu de profecía. Aquí dice en Zacarías 7:12, hablando del pueblo de Israel, y pusieron su corazón como diamante, es decir, endurecieron su corazón porque el diamante es duro, para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos, noten esto, enviaba por su Espíritu. ¿Cómo era que Dios enviaba su mensaje? Por medio de su Espíritu. Sigue diciendo, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. En este texto nos está diciendo que Dios enviaba mensajes por su Espíritu y luego nos dice que fue por medio de los profetas primeros. Es decir, el mensaje que entregaba el profeta era un mensaje inspirado por el Espíritu Santo y por eso se le llama el Espíritu de la profecía. Notemos también 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Este capítulo tiene que ver con los dones del Espíritu Santo que Dios ha dado a la iglesia. Y quiero que noten quién es el que da esos dones a la iglesia, uno de los cuales es el Espíritu de profecía. Dice allí en 1 Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7, pero a cada uno, es decir, a cada persona en la iglesia, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y luego ustedes pueden leer en 1 Corintios 12 que uno de los dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Por eso se le llama el Espíritu de la profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Nuevamente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y en el contexto, uno de esos dones que da el Espíritu Santo es el don de la profecía. Quiero leer un texto más que define por qué razón se le llama a este don el Espíritu de la profecía. Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21 es muy significativo porque se conecta el concepto de la profecía con el Espíritu Santo. Dice allí, en Segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, que son los que tenían el don de profecía, sino que los santos hombres de Dios hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten que nos dice que aquí el don de profecía no fue traído por voluntad humana. Es decir, yo no puedo decir yo quiero ser profeta o voy a estudiar para ser profeta, porque el Espíritu Santo es que escoge quién va a ser profeta. Y luego nos dice aquí que el profeta fue inspirado por el Espíritu Santo. Por eso se le llama el Espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía. Esto tiene implicaciones muy importantes. Porque si nosotros rehusamos escuchar lo que dice el profeta, estamos rechazando la voz del Espíritu Santo que habla a través del profeta. Por esa razón la expresión espíritu de profecía es tan crucial y hacemos bien en escuchar el espíritu de profecía, porque a través del don de profecía es el Espíritu Santo que nos habla directamente a nuestra mente y a nuestro corazón. Ahora necesitamos procurar contestar otra pregunta en este tema introductorio.
¿Por qué se le llama a este don el testimonio de Jesucristo? Ya sabemos que se le llama el espíritu de profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. El Espíritu Santo habla a través del profeta. Pero ¿por qué se le llama el testimonio de Jesucristo? La razón es muy sencilla. Los profetas imparten un mensaje dado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, el mensaje que da, tiene que ver con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, en otras palabras, da testimonio en cuanto a Jesús. En realidad, todos los autores del Antiguo Testamento tenían el testimonio de Jesucristo. ¿Sabían ustedes que todas las escrituras del Antiguo Testamento se les llama el testimonio de Jesucristo? Note lo que dice San Juan 5 y el versículo 39. San Juan 5 y el versículo 39, Jesús aquí está hablando a un grupo de judíos en su época y dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, son las escrituras del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Aquí está hablando del Antiguo Testamento, es decir, todo el Antiguo Testamento es el testimonio de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento enseña en cuanto a Jesús. El Espíritu Santo, cuando da el mensaje al profeta, es un mensaje que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Noten también que Juan el Bautista, quien fue el mayor de los profetas según Jesús, tenía también el testimonio de Jesucristo. Noten San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 al 8. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 6 hasta el versículo 8. Aquí está hablando de Juan el Bautista, que según Jesús, como les mencioné, fue el mayor de todos los profetas. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora noten lo que dice. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 3 veces en estos versículos se enfatiza que Juan el Bautista vino para dar testimonio de Jesús o para dar testimonio en cuanto a la luz. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que exaltar a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, al hablar a través del profeta, lo que el profeta hace es impartir un mensaje en cuanto a Jesús para atraer la atención a Jesús, para atraer a la gente al Señor Jesucristo. Ahora, quiero que notemos también Apocalipsis 1, 1 y 2. ¿Saben ustedes que Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, tenía también el testimonio de Jesús? Claro que sí, porque era profeta. Y en realidad, en el libro de Apocalipsis, su propósito es exaltar a Jesús. Noten Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, ahora escuchen bien, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fíjense que Juan, según este texto, tenía el testimonio de Jesucristo, porque era profeta. El Espíritu Santo habló a Juan en cuanto a Jesús y Juan ahora imparte el mensaje que le dio el Espíritu Santo en cuanto a Jesús a la iglesia. Por eso se le llama el testimonio de Jesús, porque el profeta testifica o enseña en cuanto a Cristo Jesús. Y es el espíritu de profecía, porque el Espíritu Santo es el que da el don de profecía para exaltar al Señor Jesús. Ahora, en el epílogo del libro de Apocalipsis encontramos nuevamente la idea de que este libro de Apocalipsis es el testimonio de Jesús. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 16. Apocalipsis 22 y el versículo 16. Aquí está hablando Jesús. Yo, Jesús, he enviado mi ángel
para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Fíjense, Jesús es el que, ¿qué? El que ha dado testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Noten que en el libro de Apocalipsis, Jesús da testimonio en cuanto a sí mismo. Es decir, que si ustedes leen algún libro donde el énfasis es en la guerra entre los árabes y entre los judíos y todo este panorama político del mundo, pero no está Jesús allí, en ese panorama, no puede ser una interpretación correcta de las profecías, porque el libro de Apocalipsis da testimonio